Varón de 28 años con antecedente de 3 años antes de melenas, hematoquecias y hemorroides externas, miren. La primera causa de síndrome de hemorragia digestiva alta es enfermedad ulceropéptica. La primera causa de hemorragia digestiva baja es enfermedades hemorroidales, diverticulosis. Pero este paciente tiene hemorragia digestiva alta y baja. Llama la atención. ¿Quién hace eso? Un cirrótico puede hacer eso, porque hace hipertensión portal con varices esofágicas o gastropatía hipertensiva gástrica y hace alteraciones hemorroidales y hace hematoquesia o rectorragia. ¿Se encuentra microcitosis? Por supuesto. Tratada con hierro. Se tiene una anemia ferropénica, hay microcitosis. Hemoglobina levemente disminuida para ser varón, menos de 13 es anemia. Microcítica. Serie roja, microcítica hipocrómica, eso es anemia ferropénica. Y la sideremia y la transferrina, ¿no? En el contexto de elevación, la transferrina, la sideremia disminuida. Y bueno, y tiene hemoglobina 2 y fetal, bueno, que podemos tener en algún estudio de electroforético, podemos tener estas variantes como rezagos en su contexto. Entonces, ¿qué paciente estamos viendo? Es un paciente que tiene tratamiento con hierro, pero sigue teniendo microcitosis. Esa dualidad nunca se olviden, doctores y doctoras. Cuando tienen un paciente que le están dando hierro, tiene una anemia microcítica y le están dando hierro y no responde, acuérdense de la primera posibilidad, síndromes de mala absorción, sprue tropical, enfermedad celíaca, que no absorbe el fierro. Pero la segunda posibilidad es talasemia. Talasemia. Cuando tienen un paciente que no mejora con tratamiento de hierro, hay que pensar en talasemia, ¿no? En su contexto. Entonces, acá habría dos posibilidades. Mira, anemia ferropénica parcialmente tratada, no hay parcialmente tratada, no está respondiendo al tratamiento. Anemia sideroblástica adquirida. Sideroblástica adquirida quiere decir es una anemia refractaria, es una anemia, un síndrome mielodisplásico. No, la edad no. Los síndromes mielodisplásicos es a partir de los 50 o 60 años. ¿Portador de beta-talasemia? No, pues el portador es asintomático, este paciente tiene muchos síntomas, ¿no? ¿Y rasgos alfa-talasémicos? Sí, ¿por qué tiene rasgos alfa-talasémicos? Porque no tiene hepatoesplenomegalia. Los pacientes con beta-talasemias cursan con hepatoesplenomegalia. Las alfa-talasemias generalmente no cursan con hepatoesplenomegalia. Este paciente no tiene hepatoesplenomegalia, entonces es un paciente con rasgo alfa-talasémico, ¿no? Por el contexto. O sea, es una anemia microcítica que no responde al fierro, nunca se olviden ese dato. Paciente de 20 años en quien una analítica de rutina muestra un volumen corpuscular medio de 65 ficolitros y un frotis de sangre periférica, se describe anisopoiquilocitosis con punteado basófilo, siendo normal el nivel sérico de ferritina. Pregunta 59. Tiene microcitosis, joven, anisopoiquilocitosis, quiere decir que tiene una alteración del fierro con punteado basófilo. Punteado basófilo, intoxicación por plomo, no veo intoxicación por plomo. Siendo normal el nivel sérico de ferritina. Ah, el dato importante. Doctor, ¿esta es una anemia ferropénica? No. Doctor, ¿es una anemia por enfermedad crónica? No. ¿Es una anemia plástica? No, pues la anemia plástica cursa generalmente no solamente con anemia, sino con pancitopenia. ¿Es una anemia hemolítica autoinmune? No, porque no tiene macrocitosis. Déficit de glucosa deshidrogenasa, habría hemólisis intravascular, no lo hay. Este paciente tiene una talasemia, ¿no? Una talasemia, ¿no? Talasemia joven, microcítico y puede haber alteraciones de la forma del hematío y el tamaño. Todas las opciones siguientes son válidas y razonables para la prevención de talasemia mayor, excepto. Todas las opciones siguientes son válidas y razonables para la prevención de talasemia mayor, excepto, dice, señálenla, estudios poblacionales para la detección de heterocigóticos. Por supuesto hay que hacer estudios poblacionales, acuérdense de las constantes corpusculares. Estudio de la población femenina para detección de las mujeres heterocigóticas, verdadero, ¿no? El contexto. Diagnóstico prenatal, acuérdense de la hidropos o la hidropesía. Detección de embarazadas heterocigóticas en su primera visita prenatal, por supuesto hay que evaluar al paciente. Recomendar no tener hijos a los portadores de talasemia menor, no es recomendar, ¿no? Sino que hay que hacer un monitoreo, o sea, pueden salir embarazadas y hay que ver el contexto de la evolución, sobre todo perinatal, hacer un estudio o un control perinatológico.
Entonces la clave sería la D. Ante una persona que presenta un hierro sérico, una capacidad de fijación del hierro, una ferritina y protrofilina normales, junto a una hemoglobina A2 aumentada. Mira, hemoglobina A2 aumentada, esto ya me dice que es un paciente portador de talasemia, de beta talasemia. La hemoglobina A2 aumentada, beta talasemia. Los demás son complementos. La clave sería el A2, no se olviden, A2 aumentada con ferritina, normales. Ante una sospecha de anemia hemolítica microangiopática, acuérdense de la PTT, causas de anemia hemolítica microangiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, preeclampsia, son causas de HELP, son causas de anemia hemolítica microangiopática. ¿Y cuál es la prueba específica que hay que pedir? Frotis de sangre periférica. ¿Y qué encuentro en el frotis? Esquistocitos. Esquistocitos. La clave es la D. De los siguientes enunciados, señale la respuesta verdadera respecto al lugar en el que se encuentra la alteración patogénica del síndrome mielodiplásicos. Acuérdense de las sideropenias, acuérdense de las anemias megaloblásticas, perdón, las anemias refractarias. Las leucemias monocíticas también están dentro de los síndromes mielodisplásicos. ¿Dónde se altera? ¿Dónde está la alteración? A nivel de la célula pluripotencial o totipotencial, célula stem cell, ¿no? Ahí se encuentra la alteración. Esa es la génesis de las anemias refractarias y sideropénicas de las mielodisplasias. ¿Quiénes dan mielodisplasia? Pacientes mayores de 60 años con anemia y con citopenias. Cuando tengan un paciente mayor de 60 años con anemias y citopenias, hay que descartar mielodisplasia. Con respecto a la anemia refractaria sideroblástica, que es una de las tipos de anemia refractaria, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? No dispone de tratamiento médico eficaz. En realidad estos pacientes se mueren por infecciones, por hemorragias. ¿Es verdadero esto? El soporte transfusional con concentrados de hematíes es el tratamiento más importante. Sí, pues en realidad es soporte. Transfusión de plaquetas, transfusión de crioprecipitados, transfusión de hematíes, etc. ¿La evolución a leucemia aguda es frecuente? No, en realidad produce una leucemia monocítica, pero no es la leucemia aguda. Estamos hablando de leucemia linfática aguda o leucemia mieloide aguda, no. Esta es una leucemia monocítica. El tratamiento con desferoxamina debe ser considerado en prevención de la hemocromatosis secundaria. Eso es cierto. Por las politransfusiones, el paciente politransfundido produce mucho fierro y hay que quelar el fierro con desferoxamina. Las transfusiones son muy repetidas, es cierto. Esto es falsa, la C. ¿Cuál de las siguientes tinciones citoquímicas es determinante para identificar la variedad del síndrome mielodisplásico? En realidad las tinciones con hierro, ¿no? Para identificar, ¿no? Las fosfatasas ácidas generalmente se usan para leucemia mieloide crónica. El PAS, el ácido periódico, se usa para pruebas de malabsorción, ¿no? O sea, algunas cosas, ¿no? Entonces es la tinción de hierro. 65. Por eso es importante diferenciar. Con esas tinciones diferencio entre una anemia refractaria, una anemia sideropénica, una leucemia monocítica. Con esas tinciones diferencio a nivel medular, al hacer un estudio medular, tanto en amo como en trepanoción. En un paciente de 75 años, sin antecedentes de interés, con anemia macrocítica, reticulopénica, y concentraciones séricas de vitamina B12 y ácido fólico, hormonas tiroides dentro de los límites normales. Lo más indicado, entre las siguientes, ¿cuál es? Gastroscopía con biopsia gástrica para descartar anemia perniciosa, pero la vitamina B12 está normal, estaría alterada. Tratamiento oral con complejo vitamínico que incluye vitamina B6 y control de evolución clínica. ¿Por qué le voy a poner tratamiento oral al paciente? Si está bien las vitaminas. Tratamiento esteroide para tratarse con anemia hemolítica autoinmune. ¿Dónde han diagnosticado la anemia hemolítica? No la veo. ¿Cuál es lo más idóneo? Examen morfológico de la médula ósea para descartar un síndrome mielodisplásico. Acuérdense que el mielodisplásico puede cursar también con macrocitosis, no se olvide. Y mucho más si es paciente mayor de 60 años. ¿Cuál de las siguientes la variedad del síndrome mielodisplásico con peor pronóstico? Peor pronóstico.
Las anemias refractarias, generalmente con exceso de blastos, esta es, ¿no? Y en transformación, o sea, translocación, esta es la causa más severa de anemia de síndrome mielodisplásico. Esta es la que no, paciente hace cuadros hemorragíparos, citopenias, infecciones y se mueren los pacientes, ¿no? El peor pronóstico es la refractaria con exceso de blastos en translocación o transformación. Todas las siguientes son causas de eritrocitosis. Ojo, eritrocitosis es policitemias, no se olviden. Excepto uno. Doctor, el síndrome de apnea del sueño. Esa es una causa de eritrocitosis. Estoy viendo muchos pacientes de apnea del sueño. Paciente obeso que ronca y le aparece la hipertensión arterial. Los roncópatas que roncan, obesos, esos hacen eritremia. Apnea del sueño es una causa de eritrocitosis. El hipernefroma, le dije en las clases, en las preguntas iniciales, es una causa de insuficiencia renal crónica, tumor del internista que cursa con policitemia. Hipernefroma. Síndrome mielodisplásico, este es un exabrupto, pues, ¿no? El síndrome mielodisplásico cursa con anemia, pues, ¿no? Lo demás es verdadero, excepto síndrome mielodisplásico. Un paciente de 65 años presenta palidez y disnea de esfuerzo. La analítica hematológica, volumen corpuscular elevado, anemia, leucopenia, plaquetas normales, borde límite. El aspirado medular óseo, mira, tiene macrocitosis con anemia. 65 años. En el aspirado medular se observa hipersolaridad y algunos megacariocitos pequeños y 5% de blastos. ¿Qué diagnóstico sospecharía en primer lugar? Por la edad y por la macrocitosis, las plaquetas normales, leucopenia, este es un síndrome mielodisplásico. Y los blastos, acuérdense de la anemia refractaria con blastos. Una enferma de 78 años de edad es enviada al hospital por astenia progresiva y anemia, síntoma de anemia. Los datos hematológicos, velocidad de sedimentación elevada, más de 50, 60 elevada, mieloma múltiple, leucemias, linfomas, vasculitis, arteritis de la temporal, ¿no? Tuberculosis miliar, etcétera. Son causas de velocidad de sedimentación globular elevada. Artriopatías, artritis, sobre todo la enfermedad del Still, es una artritis del adulto. Anemia, macrocitosis, reticulocitos disminuidos, leucocitos normales. Las cifras de ácido fólico y vitamina B12 son normales. El diagnóstico más probable, también esto es un síndrome mielodisplásico, una mielodisplasia que te eleva la velocidad de sedimentación glomerular. Las anemias elevan la velocidad de sedimentación. Las policitemias te llevan a 0 de velocidad de sedimentación incluso. No se olviden. En relación al síndrome mielodisplásico, señale la afirmación correcta. ¿Tiene mayor incidencia en mujeres jóvenes? No, pues en mujeres pero añosas. ¿La pancitopenia es un hallazgo poco frecuente? No, puede presentarse como pancitopenia, acuérdense. La presencia de citopenias y monocitosis, acuérdense de la leucemia monocítica. La presencia de anemia con sideroblastos en anillo, es un tipo de síndrome mielodisplásico. La celularidad cuantitativa de módulo óseo está casi siempre aumentada, falso. O normal, con patrón ferrocinético de eritropoiesis ineficaz. No hay eritropoiesis ineficaz porque no hay hemólisis en este paciente. ¿Cuál de las siguientes? Señala la afirmación correcta con respecto a esto. Perdón, ¿tiene mayor incidencia en mujeres jóvenes? No, añosas. Este es falso. ¿La pancitopenia es un hallazgo poco frecuente? No, es más frecuente. Esto es falso. ¿La presencia de citopenias o monocitosis sin anemia se dan en más del 90% de los pacientes? No, generalmente es el 50%. La presencia de anillos con sideroblastos en anillo es de mal pronóstico. Dijimos que era blástica, ¿no? La demás de mal pronóstico. Esta es la clave, la E. 71, la E. Un hemograma rutinario de un paciente no fumador de 65 años. Se obtienen los siguientes parámetros. Hemoglobina 19. Tiene policitemia. Si tengo policitemia, quiero saber si es policitemia fisiológica o policitemia secundaria. Si es fisiológica, quiero ver si vive en la altura. Si es secundaria, quiero ver si el paciente tiene una policitemia vera. Esos son los dos pensamientos que debo tener. No nos olvidemos del fenómeno de Heisenberg, síndrome de Heisenberg. El síndrome de Heisenberg es una policitemia relativa al estrés. El estrés libera hematíes, eritropoyetina y puede elevar la hemoglobina. Eso se llama el síndrome de Heisenberg. Pregunta de examen, ¿eh?
Yo he visto algunas preguntas ya de eso. Entonces, este paciente tiene saturación arterial de oxígeno normal, 95, mayor de 94 es normal. O sea, no es por hipoxemia de la altura. La eritropoyetina sérica están elevadas. Este es un dato importantísimo, ¿no? La eritropoyetina sérica están elevadas. Doctor, pero si no es en la altura y la eritropoyetina sérica está elevada, pero la policitemia vera, la eritropoyetina está disminuida. Esa es la característica de la policitemia fisiológica de la secundaria. Entonces, tiene que ser una patología que libere eritropoyetinas like, ¿no? Esta patología se llama tumor del internista, que es el hipernefroma o carcinoma de células claras, carcinoma renal. La clave, la D. Son causas potenciales de eritrocitosis. Acuérdense, eritrocitosis es policitemia. Hipoxemia crónica, verdadero. Acuérdense de Cerro de Pasco, Ayacucho. Exceso de carboxihemoglobina, verdadero. Hipernefroma, acuérdense del tumor del internista, doctor Avilés. Síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing. El cortisol estimula la célula stem cell y libera hematíes. Por eso los cushingoides tienen la fascia botagada, luna llena, hirsutismo, son rojos como el tomate. Por eso son policitémicos. Hipoandrogenemia, no, pues, eso no produce. 73 la I. Respecto a la hemoglobina, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 74. Es a partir de la pubertad más baja en varones que en mujeres. Al revés. ¿Difieren los dos sexos en la infancia? No, generalmente cuando la mujer comienza la catanemia. ¿No varía con la gestación? Sí varía, hay una anemia dilucional. Acuérdense en la gestación. ¿No varía con la altitud? Varía. En la altitud hay policitemia, en la costa hay anemia. ¿Es más alta en los sujetos que fuman más que de una cajetilla diaria? Acuérdense de la hipoxemia crónica, ¿no? Esa es la verdadera. Por EPOC. Los EPOC son policitémicos, acuérdense. Señale cuál de los siguientes hallazgos hace muy improbable el diagnóstico de policitemia vera. La policitemia vera es rápidamente, doctores. Es policitemia más de 18, más de 19, con eritropoyetina baja, con hepatosplenomegalia y con trombocitosis y leucocitosis. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Cuál revela esto? ¿Cuál no es el diagnóstico? Eritropoyetina elevada. Es baja. Lo demás sí, es positivo. La 75 es la C. Hay trombocitosis, hay hepatomegalia, hay esplenomegalia, hay leucocitosis, más de 20.000 incluso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la leucemia mieloide crónica? Los síndromes mieloproliferativos tienen que ver 4 contextos, acuérdense. Síndromes mieloproliferativos relacionados al cromosoma Filadelfia tienen que ver con leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial y metaplasia agnogénica. Son las 4 patologías que engloba el síndromes mieloproliferativos en su contexto. Acá en realidad es una pregunta netamente teórica, ¿no? Y esto tiene que ver con el contexto, son oncogenes, ¿no? Y el P120 es la característica del paciente. El cromosoma Filadelfia es el inicio, pero se han hecho estudios citogenéticos de translocación y han visto que este es el oncogen marcador que resalta la leucemia mieloide crónica. Ojo, la leucemia mieloide crónica, el diagnóstico no es con cromosoma Filadelfia, porque es un diagnóstico netamente citogenético, cariotípico. El diagnóstico es clínico, ¿no? Cuando tenga un paciente con anemia, cuando tengan síndromes hemorragíparos, linfadenopatías, hepatosplenomegalia, hay que plantear leucemia mieloide crónica, síndrome mieloproliferativo. La clave es la D. El tratamiento de primera línea en pacientes de 65 años de leucemia mieloide crónica, en primera fase crónica, debe basarse en realidad el imatinib, que es el rituximab, ¿no? Mesilenato de forma indefinida, ¿no? Debe basarse, eso es el imatinib, es el tratamiento inicial de la leucemia mieloide crónica. Y es un tratamiento netamente citostático, tratamiento inmunosupresor, que tiene bastantes efectos adversos en el paciente. La clave es la C. Un hombre de 60 años presenta molestias en hipocondrio izquierdo.
por la esplenomegalia, por la esplenitis, acuérdense. El hemograma muestra, miren, una reacción leucemoide, 50.000 leucocitos, gran basofilia, gran neutrofilia, formas inmaduras, hemoglobina normal, plaquetas dentro del rango normal. La exploración física encuentra esplenomegalia palpable en el reborde costal, por eso es el dolor en hipocondrio izquierdo. ¿Cuál sería su actitud inicial? En realidad, con todo esto hay que hacer un estudio citogenético, pues, ¿no? Un estudio citogenético y molecular para hacer todo ese dosaje completo, ¿no? Pero TAC, ¿para qué? Para ver que hay ganglios. Eso yo sé que hay ganglios, probablemente. ¿Esplenectomía diagnóstica? No, no es el tratamiento de la esplenectomía, el tratamiento citostático. Clave la C. 79. ¿En cuál de las siguientes circunstancias es excepcional la existencia de trombocitosis reactiva? Las trombocitosis reactivas más frecuentes son por procesos inflamatorios. Artritis reumatoide, una infección, pueden hacer trombocitosis reactiva. La anemia ferropénica también hace trombocitosis reactiva. Las hemorragias también. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, rápidamente se responde. Hemorragias, neoplasias, anemia ferropénica, infecciones dan trombocitosis reactiva. La artritis reumatoide da trombocitosis reactiva. La clave es la C, no, la anemia refractaria no da trombocitosis reactiva. 80. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el más característico de la leucemia mieloide crónica? Este es un dato importante y pregunta de agarre, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más característico de la leucemia mieloide crónica? El cromosoma Filadelfio es una característica, la esplenomegalia palpable es otra característica, la disminución de la fosfatasa alcalina granulocitaria es otra, o sea, todos son características. Pero si hago un estudio mucho más concienzudo desde el punto de vista citogenético, el reordenamiento del gen, de este gen, es el más característico desde el punto de vista citogenético, estoy diciendo, pero todos son características por si acaso. Vi una pregunta en un MIR, en un examen, creo que no está acá, le pregunta, llega un paciente con vaso palpable, anemia, reacción leucemoide, estamos pensando en una leucemia mieloide crónica, ¿qué prueba le pediría? Y al comienzo le ponen la primera clave, cromosoma de Filadelfia, todos han marcado eso, cromosoma de Filadelfia. No, pues eso no es la prueba, hay que pedir otras pruebas iniciales de sangre, ¿no? Antes de pensar en cromosoma de Filadelfia, que es una prueba no de diagnóstico de emergencia, sino un diagnóstico de estudio. La clave la E. La 81. En un paciente de 25 años diagnosticado de leucemia mieloide crónica hace 6 meses, entre las siguientes el tratamiento que en mejores resultados es el THL, ¿no? El trasplante halogénico, ¿no? Transporte halogénico es de la misma especie, acuérdense, de la misma especie, pero tiene muchos efectos adversos también, ¿no? La clave sería la D. 82. Todas las enfermedades que a continuación se indican pueden provocar esplenomegalia. Entre ellas indique la que exhibe esplenomegalia de mayor grado, la que produce la más grande esplenomegalia que yo he visto, y esto se ha escrito en la literatura, que llega incluso a fosiliaca derecha, ya les digo eso, metaplasia agnogénica es la causa más frecuente de vaso gigantesco. Es el vaso más gigantesco en el mundo, metaplasia agnogénica. Tuve la oportunidad de ver un caso y lo publiqué en una revista hace años. Metaplasia mieloide agnogénica. Doctor, ¿la cirrosis hepática da esplenomegalia? Sí, acuérdense, síndrome de Banti. ¿La endocarditis bacteriana da esplenomegalia? Sí, una esplenomegalia friable. ¿La fibra tifoidea da esplenomegalia? Sí, sobre todo en niños, más que en adultos. La amiloidosis también da esplenomegalia, o sea, todos dan esplenomegalia, pero la que da gigantesca, metaplasia mieloide. En segundo lugar, esferocitosis hereditaria. El diagnóstico de trombocitemia esencial. ¿Qué es la trombocitemia esencial? Es un síndrome mieloproliferativo. Se basa fundamentalmente en la presencia de esplenomegalia, verdadero. Trombocitosis. Cuando tengo trombocitosis más de 1 millón, ya no planteo reactivas. Las reactivas son 600, 700, 800 mil. Más de 1 millón es trombocitemia esencial, un síndrome mieloproliferativo. Y ahí tengo que ver otras. ¿El aumento importante de los megakarocitos medulares? Sí, acuérdense que hay trombocitosis más de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Anomalía de las plaquetas, puede haber macroplaquetas, macroplaquetas. La exclusión de las restantes entidades mieloproliferativas crónicas, hay que excluir, ¿qué? Metaplasia agnogénica, hay que excluir, ¿qué? Policitemia vera, hay que excluir leucemia mieloide crónica. Hay que excluir esos diagnósticos, pero los demás son criterios.
La clave sería la C. En una poliglobulia, que es lo mismo que policitemia, es lo mismo que eritremia, es lo mismo que eritrocitosis, no se confundan los términos, es lo mismo. Todos los siguientes concuerdan con una policitemia vera, también conocido como la enfermedad de Vázquez. En un examen pusieron enfermedad de Vázquez, nadie sabía qué significaba enfermedad de Vázquez, es policitemia vera, una policitemia primaria. Excepto una, esplenomegalia sí, leucocitosis sí, trombocitosis sí. No hay eritropoyetina. La eritropoyetina sérica está disminuida, no elevada. Sería la clave la D. La D. Esto es lo que le digo, miren. Esta pregunta fue parecida a la que vi. ¿Cuál de los siguientes no es de utilidad diagnóstica en la leucemia mieloide crónica? No es de utilidad, doctor, pero todos son de utilidad. En realidad el cromosoma de Filadelfia no es de utilidad en leucemia mieloide crónica. O sea, todo, la clave, no, por eso la clave es la D. De utilidad diagnóstica rápida, es de estudio para seguimiento, para estudio cariotípico, citogenético, eso quiero que entiendan. La clave es la D. ¿Qué hallazgo de la exploración física es de utilidad para diferenciar la policitemia vera de otras policitemias secundarias? ¿Cuál es el hallazgo más importante? En realidad es la esplenomegalia, pues la esplenomegalia, el vaso grande me dirime. Las hipoxemias crónicas no cursan con esplenomegalia. Las eritrocitosis de la altura no cursan con esplenomegalia. Las policitemias veras sí. Salud. Mujer de 58 años, previamente bien que acude al médico por cefalea y mareos. Eso es anemia. Rubicondés facial. Doctor, pero eso me dijo que era anemia. Pero ahora rubicondés facial, eso es policitemia. Los síndromes de policitemia producen síndromes de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad cursa con cuadro de sangrado, cefalea, tinnitus, mareos, náuseas, vómitos, embotamiento, convulsiones, hemorragias retinales, trombosis, Raynaud, una serie de síntomas de hiperviscosidad. Tanto la trombocitosis como las policitemias y las leucostasias. Cuando hablo de leucostasias hablo de más de 100.000 leucocitos. Eso produce hiperviscosidad. Entonces, todo esto lo que vemos acá es síndrome de hiperviscosidad. ¿Quién hace eso? Las policitemias. Satura bien. Entonces, esta es una policitemia con buena saturación. Esta es una vera, pues, ¿no? Posibilidad. Eritropoyetina sérica y urinaria dentro de la normalidad. Entonces no es vera. La eritropoyetina de la vera es disminuida. Entonces no es de altura. Entonces hay que buscar una causa secundaria de eritrocitosis. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Acá está la eritrocitosis espuria o Heiss-Buck. Es una posibilidad que tiene el paciente, ¿no? Pero tiene 13.000 leucocitos, normal. Plaquetas normales. Fosfatasa alcalina normal. Disminuido, perdón. Vitamina sérica normal dentro del contexto. Radiografía tórax, TAC craneal y ecografía abdominal dentro de la normalidad. Masa eritrocitaria normal. Pero llama la atención esta eritropoyetina sérica. Yo en realidad marcaría una policitemia espuria o Heiss-Buck. Pero creo que la clave lo han puesto como policitemia vera, ¿no? Pero en realidad me parece que es una... Ahora digo, ¿por qué no es una poliglobulia secundaria de hemangioma cerebeloso? Los hemangiomas cerebelosos, síndrome de Sturge-Weber, cursan con policitemia. Pero acá me dice un dato, TAC normal. Se vería el hemangioma en la TAC. Doctor, un hipernefroma cursa con todo esto. Pero me dice TAC, ecografía abdominal normal. En la ecografía se vería la masa renal. Por eso yo sigo pensando que aquí la clave es la A. Un Heiss-Buck, eritrocitosis espuria. Esa es una posibilidad para mí. Pero la clave la han puesto la D. Para policitemia vera no tiene leucocitosis, no tiene trombocitosis, no tiene eritropoyetina disminuida. Por eso no tiene mucho asidero esa respuesta. 88. Varón fumador esporádico con policitemia, masa eritrocitaria elevada, eritropoyetina disminuida. No, ya acá la clave es más consistente. Pues no, más consistente. Eritropoyetina disminuida, satura bien. Esta es una policitemia, ¿no? Una policitemia vera, ¿no? La policitemia vera. ¿Cuál es el tratamiento más indicado para la policitemia vera? En realidad el tratamiento
más adecuado es todo lo que ven acá, pero el tratamiento más adecuado para disminuir el síndrome de hiperviscosidad es las flebotomías periódicas, Pero ¿se le da hidroxiuria? Sí. ¿Se le puede hacer esplenotomía? Sí. O sea, puede haber varios tratamientos, pero la flebotomía es la más para mejorar los síntomas. La policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo de diagnóstico difícil. Para diferenciar de una poliglobulia secundaria a insuficiencia respiratoria, la prueba más importante en el contexto es ver la saturación de oxígeno, ¿no? Es ver la saturación de oxígeno. Le pongo el pulso oxímetro y veo, pues, ¿no?, cómo está el contexto del paciente. La clave, la C. Paciente de 42 años con esplenomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal. Leucocitosis, reacción leucemoide. En la sangre periférica, neutrófilos inmaduros y eritroblastos aislados. Tiene anemia, plaquetas normales. El diagnóstico más probable, si tiene esplenomegalia con gran leucocitosis, reacción leucemoide, esta es una leucemia mieloide crónica. Leucemia mieloide crónica. Paciente de 50 años sin antecedentes, con 60% del hematocrito policitémico, 19 gramos, hemoglobina, esplenomegalia y signos de hiperviscosidad, lo que les mencioné. ¿Cuál sería el siguiente paso para diagnosticar la posible policitemia vera? Hay que dosar o medir la saturación o dosar eritropoyetina, ¿no? En esa posibilidad, ¿no? En ese contexto. Pero también determinar la masa eritrocitaria y el volumen plasmático. Otras posibilidades para diferenciar. O sea, tienes varias posibilidades. ¿Cuál sería el siguiente paso para diagnosticar una posible policitemia vera? Primero, ver todo el componente eritrocitario y volumen plasmático y luego ver el componente de la eritropoyetina. Pero en realidad, esta pregunta tiene dos ambigüedades, ¿no? Se marcaría o el nivel sérico de eritropoyetina, o rápidamente digo, pues eritropoyetina baja, vera, eritropoyetina alta, secundaria, ¿no? Pero si tienes esplenomegalia, es más vera, ¿no? Entonces, más eritrocitaria, 92, sería la clave, la C, pero la eritropoyetina sérica también es una buena diferenciación. Pero, como me dicen que tiene esplenomegalia, ya pienso que es más vera que secundaria, ¿no? Acuérdense que las secundarias no cursan con esplenomegalia. ¿Qué pregunta estoy? 93, ¿no? Un paciente de 63 años con leucemia linfática crónica en estadio A, diagnosticada hace 6 meses. Acude a urgencias por un cuadro de ictericia, una leucemia linfática crónica. 93. Acude a urgencias. Acá están usando la clasificación de Ray-Binet. En la clasificación de Ray-Binet trata de ver estadios y niveles, ¿no? ¿En qué nivel está el paciente, ¿no? O estadios, o estadio 3, 1, 2. Tiene que ver si tiene ganglios, si tiene hepatoesplenomegalia, cuántos ganglios tiene, de acuerdo al estadio, ¿no? Si tiene menos de 3 ganglios, estadio 1, más de 3 ganglios, estadio 2, y se agrega hepatoesplenomegalia, anemia, una serie de manifestaciones de la leucemia linfática crónica. Esta es la clasificación de Ray-Binet que se usa mucho. Acá dice, diagnosticada hace 6 meses, acude a urgencias por un cuadro de ictericia, exploración física solo revela microadenopatías cervicales, miren, ubicación topográfica, y un leve soplo sistólico polifocal, o sea, por anemia. Tiene una reacción leucemoide, linfocitosis, que es característica de las linfáticas, la linfocitosis, anemia, macrocitosis, plaquetas normales, bilirrubinas indirectas por hemólisis, lactato de desenlace alta. Acuérdense que puede ser por hemólisis o puede ser por la misma leucemia. Las leucemias linfáticas cursan con DHL alto. Fosfatasa alcalina normal. Indique cuál de las siguientes pruebas o combinación en el contexto. Estamos 93, ¿no? Pregunta 93, ¿no? Sería de mayor utilidad diagnóstica. En realidad, con todo este componente, parece una hemólisis en una leucemia. Las anemias hemolíticas no solamente son autoinmunes, pueden presentarse en leucemias, linfomas, infecciones como micoplasma, sífilis, bartonella. En este contexto, pediría test de Coombs, ¿no? Si el Coombs sale negativo, eso es en el contexto secundario. Si sale positivo, es autoinmune, ¿no? Sería el test de Coombs directo. Paciente de 65 años... diagnosticada de leucemia linfática crónica, ahí está la clasificación de Ray-Binet. Presenta adenopatías palpables cervicales y axilares, 2 zonas topográficas distintas.
gran leucocitosis con 85% de linfocitosis, o sea, los linfocitos también derivan los estadios. El estadio más severo es el estadio 4. Plaquetas, la hemoglobina todavía se mantiene, o sea, todavía no hay anemia. ¿En qué estadio clínico está, no? Entonces, cuando hay ganglios en diferentes zonas topográficas, es un estadio 4. A esto se agrega gran leucocitosis. Con gran linfocitosis, los linfocitos mayores del 50% ya es estadio 3 o 4. Entonces, estaríamos acá. Y lo que diferencia es que puede cursar con anemia o puede cursar sin anemia, en el contexto, ¿no? Estadio 4, pero miren las plaquetas, hay una trombocitopenia, entonces es estadio 4. Estadio 4 de Ray y estadio C de Binet. El estadio C de Binet es un estadio en la cual valora algunos parámetros, ¿no? Los estadios dependen si tiene anemia o trombocitopenia, ¿no? Los estadios, generalmente. Sobre todo los estadios de Binet. Y los estadios de Ray, si tiene linfocitosis